the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos y amigas de La Mula. Esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. Nuevamente tenemos a Alonso Segura Bassi. Él fue ministro de Economía y actualmente es fundador del laboratorio de ideas Hacer Perú. Alonso, bienvenido, te agradecemos mucho tu participación en esta edición especial de Cuaderno de Economía. Y lo primero que pues se me ocurre como una suerte de meditación es que ustedes en Hacer Perú, y con ustedes me refiero a Piero Bessi, Alfonso de la Torre y lógicamente a Alonso Segura, pues están on fire, ¿verdad? Están desde el 19, me parece, de abril, que sacaron un artículo a propósito del manejo de la COVID-19, y este último artículo pues ha dado mucho que hablar. Y no hablo solamente de la academia, también hablo pues de diversas plataformas, sobre todo las mediáticas. Alonso, las medidas de contención, y aquí viene la primera reflexión, las medidas de recuperación, ¿no? Con recuperación me refiero pues a todo el tema social y económico, y las medidas de desarrollo que ustedes están describiendo, sobre todo en el último artículo, ¿no? Del martillo que no chancó, ¿no? Ustedes no la están leyendo de alguna manera, por decirlo, perdóname, no quiero adjetivizar, de manera auspiciosa. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto a estas tres dimensiones? Contención, la ven más o menos, recuperación, ahí nomás, y desarrollo de cara al 2021, un gran reto. Alonso, reitero, bienvenido, y estas reflexiones que te menciono, por favor. Sí, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. En realidad, comenzamos a escribir de esto antes, inclusive el 19, ¿no? Lo que pasa es que en el artículo del 19, básicamente nos referíamos al martillo que no chancaba, ¿no? ¿Cuál fue la motivación, en realidad, que ahora ya parece que es bastante más evidente, ¿no? Casi 4 semanas después? Y es que veíamos que no había logrado los resultados que se buscaban la cuarentena. Una medida que en inicio fue acertada, en principio, que se prorroga una primera vez, se prorroga una segunda vez, y en ese momento veíamos que no estaba funcionando y ahora se ha prorrogado por una tercera vez, ¿no? Y claramente no ha logrado los resultados que presumiblemente sí ha aplanado un poco la curva, es decir, tenemos menos contagios, menos casos, en cuarentena, pero medidas tan fuertes, tan radicales como las cuarentenas en otros países suprimen la curva, la tira, y ese era el objetivo, ¿no? Y no se logró. Correcto. Lo original lo reiteramos este domingo, ¿no? La parte, en el último artículo lo que tratamos de decir es, partiendo de la premisa de que no se había logrado un resultado como el esperado, pero lamentablemente lo ves ya en el comportamiento de la gente, ya no resisten más el encierro, por razones económicas, el impacto humano, el impacto social es altísimo. Entonces alertábamos, y eso lo alertamos desde antes inclusive al Ejecutivo, de que tenían que hacer ajustes, que una cuarentena no bastaba, no era cuestión de cuarentena y prorrogar, sino había que hacer ajustes, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que no hemos estado viendo y lo seguimos sin ver. Es arriesgado ahora que se discute de apertura económica, es bastante arriesgado por la sencilla razón de que si tienes una tasa de propagación de la economía que no está controlada, del virus que no está controlado, comenzar a abrir significa más contactos, y más contactos significa aún mayor propagación. Entonces tienes un dilema entre la salud y la economía, ¿de acuerdo? Pero como dije, ya la gente se ve digamos, en la calle, ¿no? La gente ya está buscando cómo ganarse la vida porque ya no resisten más, ¿no? Entonces es importante que lo ajuste. Vamos a ver qué hace. Hablaron de apertura de algunas actividades,
vamos a ver qué pasa con la cuarentena, ciertamente no todos pueden salir, Correcto. tiene que focalizar más sus medidas, pero tiene que hacer medidas que acompañen, ¿no? Tanto en salud pública como en economía, ¿no? Vas a tratar de buscar algo que es muy complicado, y es que vas a buscar controlar el crecimiento del virus, la propagación, abriendo la economía, o sea, generando más contactos, ¿no? Ese es un poco el resumen, ¿no? Es temprano, todavía es prematuro para hablar de una recuperación. eh, no hay ninguna medida que haya dictado el Ejecutivo orientada a recuperación, en realidad. Las medidas que siguen sacando son medidas paliativas para la coyuntura de corto plazo. No, lamentablemente no veo una estrategia económica, ni siquiera de corto plazo, menos aún de mediano plazo. Y ya vamos por terminando casi la 7ª semana de encierro, ¿no? Siguen hablando de bonos que todavía muchos no se pagan. Reactiva Perú recién esta semana se dieron los primeros desembolsos con fondos de los bancos, entiendo, porque ni siquiera con fondos del BCR. Correcto. Entonces, la ayuda no está llegando. Entiendo que es complicado, no es sencillo, pero no está llegando, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una recuperación, estamos hablando simplemente de cómo hacer que llegue la ayuda de emergencia a personas y a empresas, ya con 7 semanas de encierro muchos, o de inactividad en el caso de las empresas muchas, y digamos, no está llegando como debería, y tenemos todavía un virus que se propaga, ¿no? Más en algunos lugares que otros del país, no toda la dinámica, digamos, territorial es la misma. Lima está complicado, Loreto está complicado, Piura, Lambayeque están complicados, ¿no? Correcto. No todo el país está igual, pero sí es una situación, digamos, bastante delicada, ¿no? Y muy difícil de manejar. Correcto. Entonces, estaríamos hablando desde lo económico, ¿no? Desde una dimensión y en función a lo que leímos en el artículo, reitero, de Hacer Perú, ¿no? Un artículo que, en paréntesis, fue pues firmado por Piero Gessi, corrígeme, ¿no? Por Alfonso Latorre y por ti. Ujú. Bien, vemos celeridad en ayuda social, no muy dinámica, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, pues un frente fiscal y monetario que tiene un ritmo, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no? Que no sería pues el dinámico, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos ya el componente de salud que ahorita entro ahí, Alonso. Mínimo un tercio de la capacidad instalada golpeada, ¿no es cierto? Según la Cámara de Comercio de Lima, casi 3 millones de empresas de servicios igualmente frenadas. Hay 2/3 de empresas que no aplicaron la suspensión perfecta, pero que están a un pelito de hacerlo. No, hay un retroceso, va a haber un retroceso importante al primer trimestre, que no lo vamos a estimar porque sería, desde luego, muy poco serio de nuestra parte. No, somos economistas serios, Carlos. Este, tenemos problemas de liquidez, en fin, 4/5 de la economía informal casi colapsada y con su correlato con quienes tienen contratos. No es un momento auspicioso desde el económico. Frente a este escenario económico, la pregunta es, Alonso, ¿cómo estamos en el tema sanitario en función a protocolos de seguridad, apoyo a gastos de pyme, en función a estos protocolos, testeos, pruebas, medidas de aislamiento? Evidentemente no es nuestro campo el tema pues, sanitario de epidemias, pero sí podemos vincularlo al económico. ¿Cómo nos encuentra, y acá ya aterrizo la pregunta, perdóname Alonso, a las pymes, a los empresarios, el tema de salud vinculado a la economía? ¿Nos encuentra bien parados? ¿Nos pilla mal? En función a lo que acabamos de escuchar. Y lamentablemente nos agarra mal, ¿no? Lo primero, un par de comentarios, ¿no? Hay quienes han tratado de poner los artículos, particularmente el último, como que estuviéramos diciendo no le hagamos caso a la salud pública y abramos a como el lugar la economía. Sí, Y eso no no. es así. De hecho, antes que nadie dijera que había problemas con los martillazos, lo dijimos.
hay problemas, tienen que ajustar. Lamentablemente el gobierno no escuchó. Ya Pilar Macetti salió hace 2 días a decir, o hace un día, ayer creo, a decir que ciertamente hay problemas y que el tercer martillazo no funcionó. El tercer martillazo no funcionó, el cuarto martillazo ya ni siquiera existe en la práctica casi, ¿no? Entonces estamos con 4 semanas adicionales de una cuarentena que realmente está destruyendo la economía familiar, destruyendo muchas empresas, pero sin lograr resultados de salud pública. Eso es lo que alertamos en su momento, dimos propuestas, hemos vuelto a dar propuestas, lamentablemente no, hasta el momento no vemos mayor receptividad, digamos, ¿no? Y justamente porque queríamos en su momento que hagan ajustes para que cuando estuviéramos en un momento como el actual, tuviéramos mejores resultados de salud pública, ¿no? Que lamentablemente no se han dado. Correcto. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es, no somos epidemiólogos, pero los modelos que usan epidemiólogos, los modelos CIR, usan la misma matemática que usamos los economistas. Entonces hemos entrado a ver los modelos, hemos hecho los modelos. No somos los únicos, hay un montón de, digamos, varios economistas internacionales que están corriendo modelos también. Obviamente, como somos también serios, no hemos hecho proyecciones. Tenemos proyecciones, pero no las hemos soltado porque creemos que eso le corresponde a los epidemiólogos. Pero lo que sí hemos hecho es decir, mirando hasta acá, de cómo viene hacia atrás, no pinta bien porque no está controlado. ¿Y por qué lo hemos hecho además? No solo porque eso tiene impacto en salud pública, digamos, en potencialmente muchísima gente contagiada y muchísimos fallecidos, sino porque tiene impacto económico también. Y acá no es pensar pensamos en la economía solo en términos de PBI, estamos pensando en que muchísima gente va a caer en situación de pobreza por esa situación, pobreza estructural. O sea, estamos hablando de efectos que pueden ser bastante persistentes, bastante duraderos. La economía, tú ya has dado algunos indicadores que son probablemente bastante cerca de la realidad. Si lo quieres medir a nivel de actividad económica, el PBI se te está cayendo, se te ha estado cayendo en la parte de Uber en la cuarentena, probablemente alrededor del 50% por día. La economía peruana va a tener una de las recesiones más severas de toda América Latina. Es algo que no se da cuenta todavía muchísima gente, que creen que Perú es muy resiliente, que tiene mucha espalda fiscal. Tenemos espalda fiscal, no es infinita, pero el golpe que se está dando en la economía es bastante más severo de aquel que sufren otras economías como Chile, Colombia, porque lo que sí ha logrado toda esta cuarentena es suprimirte la economía, no el virus, pero sí la economía. Entonces, en esa línea, lo que decíamos es, ajusten las medidas, dado que ya están abriendo y porque no resiste más, y eso se ve, lo puedes ver, te ven de llegar videos, noticias, Correcto. WhatsApp, y se ve pues que la gente no cumple. Ha habido también errores importantes que hasta ahora no subsanan. Focos de contagio que eran evidentes y se dijo en su momento controlen focos de contagio. Se dijo mucho antes de esto de los martillazos, controlen focos de contagio. ¿Cuáles son los focos de contagio obvios? Mercados, ¿no? Colas de bancos Bancos. para cobrar los bonos, Ujú. transporte público, Sí. surgido el tema de los penales también, eh, y no los controlaron. Recién en la 7ª semana no controlan los mercados, o sea, no hacen protocolos de ingresos sanitarios, aforos, simplemente van, bueno, prueban, hacen que también tienen que hacer pruebas y encuentran pues números altísimos de contagio, 20% en un caso, 40% en otro, pero eso es en la 7ª semana, entonces uno se pregunta, ¿y qué hicieron las primeras 6? ¿No? Entonces, realmente ha sido una cuarentena en que lamentablemente la gente no ha podido trabajar, pero ha seguido expuesta a la propagación del virus. A menor tasa probablemente sí que en ausencia de cuarentena, pero con una exposición alta para lo que uno buscaba, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo tienen que hacer la apertura o cómo entiendo van a hacer la apertura? Tienen que hacerla con la estrategia de diques, como decimos en los artículos, ¿no? Fueron tus Contención por un conclusiones. lado y blindaje de vulnerables por el otro. En el lado de contención hay muchas cosas por hacer. O sea, primero tienes que tener estrategias diferenciadas regionalmente, por ciudades, ¿no? Es decir, si Lima está muy complicado, pero Arequipa no tiene casi casos, en Arequipa puedes hacer que haya más actividades económicas que funcionen y que la gente circule con menos restricciones. Obviamente siempre monitoreando, ¿no? Para identificar cuando haya puntos de inflexión. Pero tienen que hacer eso. Segundo, necesitas medidas que complementen y que eviten la propagación del virus. La que tiene más impacto son mascarillas.
Hay estudios que te dicen que si usas las mascarillas adecuadas, es decir, el material adecuado, con el cuidado adecuado y, digamos, con puestas de manera adecuada, eso solito te puede bajar sustancialmente la propagación, inclusive llevártela al nivel que necesitas para que el virus comience a caer. Eh, y vemos que en el Perú la gente usa, en algunos casos no la usan, en otros sí la usan, pero son mascarillas que probablemente no son las adecuadas o que las usan día tras día, tras día, tras día y ya no tienen ninguna eficacia. Pues. Entonces decíamos, por ejemplo, el gobierno debería subsidiar las mascarillas, repartirle mascarillas a todo el mundo. Una industria textil que podría hacerte mascarillas, comenzar a moverse y que el Estado las regale. Son los recursos fiscales mejor invertidos, ¿no? Correcto. Esa es una de las medidas, por ejemplo. La otra medida, obvia, ¿no? Controlen puntos de contagio, focos de contagio. ¿Cuáles son? Son mercados, son colas de bancos. No entreguen los bonos que se arman tremendas colas. Si no pueden hacerlo digital, por lo menos armen, no sé, pues cronogramas de entrega de pago, ¿no? Los lunes, los dígitos 1 y 6 del DNI, los martes, el 2 y el 7. Y así van en la mañana los hombres, en la tarde las mujeres. O sea, reduzcan los hacinamientos, ¿no? Tampoco. Transporte público. Hoy día ves una foto del metro y la gente yendo en el metro, uno al costado del otro. Es decir, con máscara, felizmente muchos. Quién sabe si serán eficaces esas mascarillas o no. Pero en realidad, no guardando el distanciamiento social apropiado, nadie controla los aforos en el transporte público. Y eso que estamos todavía en una semi-cuarentena. Digo semi porque es cuarentena, pero muchos no la cumplen, ¿no? Pero no tienes la densidad de tráfico que vas a tener de pasajeros cuando ya comiences realmente a abrir, ¿no? Entonces, medidas muchas de ese tipo, ¿no? Por otro lado, en la parte de apertura, los protocolos ya están siendo aprobados, el gobierno va a necesitar el apoyo del sector privado, el formal es importante que cumpla, es más probable que cumpla, aunque no siempre va a haber cumplimiento perfecto. En medio de este dilema te va a ayudar en parte. El esperado es que con apertura la propagación suba, ese es el esperado, ¿de acuerdo? Pero quizás en una de esas logras que funcione al revés si es que combinas con todas las medidas que te estoy diciendo y varias otras que están en el artículo. Porque, por ejemplo, si alguien va a un trabajo formal, le tomarán la temperatura todos los días, le harán pruebas en algunos casos, le darán mascarillas adecuadas, entonces ayudará a que esta persona no solo genere ingreso, sino además que en vez de contagiarse, porque que nadie le tome la temperatura, le detecten, oye, tienes un poco de fiebre, hay que aislarte, ¿no? Y no sigas contagiando, ¿no? Entonces, en algo podrá ayudar, pero es importante que el sector privado cumpla con los estándares, ¿no? Y los estándares de los protocolos sanitarios son algunos, o sea, son específicos a distintas actividades, pero digamos, los lineamientos generales son que haya controles, chequeos médicos con alta frecuencia, mediciones de temperatura a todo el mundo todos los días, entregues mascarillas, indumentaria adecuada, se guarda el distanciamiento correcto al interior de las empresas. Si eres un call center, pues tendrás que guardar que haya un sitio sí, uno no, una fila sí, una no. Si eres una fábrica, tendrás que guardar que de repente tenga la tercera parte del aforo y de repente turnos escalonados. Es decir, ahí tienen que entrar en detalle, pero digamos, es un poquito lo que manda el sentido común, ¿no? Eh, Correcto. y esperar que no haya que no crezca mucho. Si detectas una persona que está contagiada con el virus en un turno en la empresa, digamos, en la fábrica, tendrás que parar ese turno, tendrás que chequear a todo el mundo, hacer las pruebas, despistajes, limpiar todo, por ejemplo, y preventivamente a lo más cercano decir se ponen en cuarentena, no los aíslas. Toda esta Correcto. estrategia eh, de testeo, de pruebas, de seguimiento y de aislamiento, que tampoco está funcionando bien. Usamos las pruebas equivocadas, supuestamente, y por enésima vez nos han dicho que van a llegar pruebas moleculares. Ahora también parece que se van a hacer domésticamente, ojalá funcionen, porque son las adecuadas para el diagnóstico. Las rápidas no sirven para eso, no están diseñadas para eso. Pero es las que teníamos, pero en todo caso sigue protocolos. Pero tienes que usar más inteligentemente tus pruebas, ¿no? Correcto. Población riesgo, por ejemplo, personal de la salud, policías, militares, eso deben ser evaluados regularmente para ver si están contagiados o no. Perfecto. Y comienzas a abrir más transporte público, etc. Entonces es un poco, simplemente acompaña lo que fue tu cuarentena con medidas que siempre debieron estar, pero que nunca estuvieron,
para tratar de contener el virus con estrategias de diques que vayas controlando en distintos lados, ¿no? Y viendo cómo se propaga en distintos lugares del territorio nacional, para ver dónde tengo que apretar y dónde tengo que soltar, ¿no? De repente abro cierta actividad económica y me doy cuenta que hay contagios importantes en distintos, digamos, empresas de misma actividad económica y te das cuenta que algo fue mal con el protocolo. O estuvo mal diseñado o estuvo mal implementado y tendrás que decir, cierro esa parte o rearmo los protocolos o fiscalizo mucho más agresivamente. Aunque acá ya es gestión a la vena, ¿no? Que lamentablemente ha fallado, creo, ¿no? Ok, Alonso, entonces, metodológicamente, ya queda claro, pues, que no solamente el artículo este último, sino el anterior, el del 19 de Y hay abril, otro anterior, pues, inclusive. sí, digamos, no tienen ningún conflicto, ¿no? Yo hablo porque, pues, cuando en Twitter, por lo menos, hubo gente que la montó, pues, contra Ser Perú y contra los autores, ¿no? Y bueno, metodológicamente nos queda claro que, digamos, los modelos matemáticos, voy a ser un técnico, perdonen, muleros y muleras, ¿no? Modelos matemáticos que corren, metodológicamente no tienen mayor, digamos, divorcio con los modelos epidemiológicos o biológicos, etcétera. Ya quedó claro. Ahora, también quedó claro que la propuesta, ¿no es cierto?, de ustedes, ¿no?, de dique y de blindaje, eh, simplemente es una propuesta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con decirle al gobierno que la contención, la recuperación que han hecho, pues no fue suficiente, o, digamos, colgándome, perdóname tus palabras, no fue lo suficiente bien gestionada, ¿no? Estoy parafraseando, perdóname. Eh, la reflexión final, ya sabemos que lo metodológico quedó claro. Sabemos que la propuesta, digamos que no es un artículo de ninguna manera manido, porque hay propuestas, y son propuestas que suman, ¿no?, desde luego, y que abren el diálogo, lo que me parece importantísimo y valiosísimo, abrir el diálogo, ¿no es cierto? Y en eso pues hay que insistir, ¿no? A pesar de que probablemente no nos contestan con la celeridad del caso, pero hay que abrir el diálogo, ¿no?, con las autoridades sanitarias, económicas, políticas. Pero me parece importante y saludo eso también. Pero tu reflexión final, Alonso, o sea, tenemos una economía y tenemos salud. Es, como yo lo dije en una columnita esta semana, o es economía o salud, o es economía y salud. ¿Cuál es tu reflexión final, Alonso, para ya no quitarte Sí. más tiempo y agradecerte? Muchas gracias, Eduardo. Mira, lo primero es que lo que hemos venido diciendo, y siempre con propuestas, era con el fin de que justamente la cuarentena fuera eficaz. Y ya Pilar Macetti, el gobierno, como dije, pero otros epidemiólogos, Mateo Prochaska, etcétera, ya han dicho las mismas conclusiones que nosotros, exactamente las mismas. Por un lado, que, digamos, algo aplanó, pero no chancó. Pilar Macetti fue clara, el tercer martillazo no funcionó, el cuarto menos, le agregaría. Y lo hicimos para que justamente pudiera haber funcionado. O sea, estamos hablando hace 3 semanas atrás. Lamentablemente, de alguna manera es tiempo perdido, ¿no? El mensaje es, en su momento, sabías que tomando medidas radicales estabas generando un impacto y no había de otra. Pero llegado a un punto, ya como dices, no es economía o salud, tiene que ser economía y salud, porque la salud de las familias no da más. Hay quienes creen que repartiendo bonos, hay quienes creen que siguiendo inercialmente cuarentenas vas a lograr el resultado. No lo vas a lograr. Tendrías que hacer muchas otras medidas y probablemente otras que ni siquiera hemos recomendado nosotros para que comience realmente a funcionar en la medida que debería, que hasta el momento no lo han logrado. Entonces, inercialmente, más tiempo de cuarentena no te va a lograr el resultado, que es lo que algunos erróneamente, en mi opinión, creen. Dicen 2 semanitas más y ya estamos. 2 semanitas más y vas a estar donde estás ahorita, o peor, porque ya la gente está violando la cuarentena sistemáticamente. ¿Ok? Y lo segundo es la economía no más, la economía familiar, todos estos son varios de los indicadores. Entonces, ¿cómo hago para poder conciliar los dos, dado el punto donde estoy? ¿De acuerdo? Y ya hay ya hay evidencia académica también al respecto, que sugiere
que cuarentenas quizás tan estrictas no son la solución, sino con cuarentenas más selectivas, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de economistas neoliberales, estamos hablando de economistas de desarrollo, por si acaso, que usamos, y solo para precisar, los mismos modelos que usan los epidemiólogos, no son parecidos, son los modelos de los epidemiólogos, solo que la matemática es matemática que usamos los economistas. Pero como dije, por un tema de cautela no hacemos proyecciones, simplemente decimos cómo se ve hasta ahora, ¿no? Entonces, el mensaje es, uno, cuarentena solo no funciona. Dos, tienen que hacer ajustes en las políticas de salud pública, varias de las que he dicho, blindar a los vulnerables, no entré en la parte de blindaje, tienen que blindar a los vulnerables, campañas para que la gente entienda qué significa blindar a los vulnerables, la salida, que eso entiendo si van a hacer, va a ser, hay cierta población vulnerable que no va a poder salir, los que son mayores de 60, también lo pusimos en el artículo, los que tienen algún tipo de condición preexistente, los que tienen diabetes, algunas otras enfermedades porque son población vulnerable, esos no pueden salir, pero tienes que asegurarte que estén razonablemente protegidos en su casa también. Por eso ahí se necesitan campañas. Entonces, lo que damos es propuestas de decir, señores, necesitamos adecuar medidas de contención y de blindaje para que puedas contenerse el virus. Tres, las medidas de apertura tienen que ser con protocolos claros, con muy buena fiscalización para proteger a los trabajadores, pero además se necesita que el sector privado ayude, realmente se lo tome realmente a pecho, porque eso puede ayudar que la capacidad logística que no tenía el Estado se pueda ayudar del sector privado y de las Fuerzas Armadas, que también lo ponemos, que las Fuerzas Armadas han estado de alguna manera en un rol bastante secundario y no entendemos por qué, ¿no? Cuando son los que tienen probablemente mejor logística en todo el país, dentro del Estado peruano, ¿no? Y lo vimos en la época del FEM, por ejemplo. Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿no? Ajusta las medidas, no todos van a poder salir, no todos deben salir, pero tienes que ajustarlas. Y también pensar que vas a poder sostener a la población a punta de bonos, etcétera, no es fiscalmente viable. Nadie está diciendo que no se haga un esfuerzo inmenso, pero tampoco que se le venda humo a la población, ¿no? Y hacer algo que probablemente no va a funcionar. Eso es lo que te podría decir como conclusión, ¿no? Y necesitamos ya, solo económicamente hablando, necesitamos un plan, pues, ¿no? No podemos estar simplemente apagando el incendio de la semana sin que tengamos claro qué viene el próximo mes o qué viene en los siguientes meses o en 2021. El gobierno no publica cifras, el gobierno no publica estimados ni proyecciones, el gobierno se exonera de las reglas fiscales, así no se maneja la economía de un país grado de inversión con la credibilidad del Perú. Es una credibilidad heredada, pero es una credibilidad que tienen la obligación de mantener, y eso se mantiene con acciones, ¿no? Correcto. Entonces, necesitamos también que haya mayor claridad en eso. Hasta el momento, lamentablemente, como te dije, no la hay. Es un anuncio una semana un bono, un anuncio otra semana después otro bono, no se pagan tarde, y no hay claridad de hasta dónde va a ir con eso, no hay claridad de qué van a hacer con mercados laborales que están fuertemente golpeados. Entonces hay muchos vacíos ahí también, ¿no? Entonces, Correcto. nos hemos enfocado más en esos artículos en salud pública, porque es lo primordial, pero la parte económica está bastante coja también, ¿no? Correcto. Bueno, Alonso, yo me voy a quedar un ratito acá para la reflexión final. Te agradecemos nuevamente pues esta participación. Esperamos tener también a Piero Gessi, dile que no sea tan ratón de biblioteca, ¿no? Que de vez en cuando pues hable con nosotros, y desde luego también lo mismo para Alfonso de la Torre, La torre. que ha defendido muy bien el artículo en las redes, ¿no? Un tipo muy dialogante, ¿no? Cosa que saludamos muchísimo. Y bueno, bienvenido acá, te lo dije ayer, las puertas de la mula están para lo que ustedes deseen. Gracias de nuevo, Alonso. Cuídate No, mucho. muchísimas gracias, Eduardo. Acá yo corto. Sí, corta, Chao. gracias. Bien, la reflexión final. Sin duda alguna, no hay verdades absolutas en el combate contra un patógeno que provoca una recesión atípica tan compleja. Ya la gran reflexión, la gran conclusión la dio pues Alonso. No se trata de economía o salud, se trata de economía y salud.
¿no? Más allá de temas metodológicos, que nos haya o no gustado las metodologías, o cómo se trató, o cómo se enfrentó el tema. Lo importante es que el diálogo está abierto, las ideas se comparten, las ideas van y vienen, tienen que ser un contrapunto, una contradanza, y en tanto no haya eso, eso no va a provocar un entorno saludable. Esto ha sido Cuaderno de Economía en una edición especial. Soy Eduardo Recoba. Muchísimas gracias.